Continuamos en las cuatro esquinas y seguimos muy pendientes de pues cómo se está desarrollando este momento de confinamiento, el paso de la pandemia por nuestra comarca. Y tenemos que poner el foco, todas las semanas nos gusta hacerlo, en algunos de los colectivos o empresas que trabajan directamente con el sector más vulnerable de nuestra sociedad. Les hablamos de los vecinos de la tercera edad. Y si de ayuda a domicilio, de atender a personas con dependencia, y la mayor parte de ellos vecinos de la tercera edad entiende, es la empresa Serainan, cuyo gerente es Pedro Ruiz. Muy buenas noches, Pedro. Buenas noches, Cristóbal. Bueno, cuéntenos exactamente, porque yo creo que la gente conoce la empresa, pero para que nos quede más o menos claro, ¿cuánta gente trabaja y qué servicio presta Serainan en Antequera? Pues mira, decirte en primer lugar que nuestra trayectoria profesional empezó allá por 1999 y desde entonces venimos pues prestando servicios de ayuda a domicilio a los mayores de Antequera y su comarca. ¿Qué quieres más que te cuente respecto a esto? Servicios... Que ustedes en la sigla de su nombre aluden a servicios de ayuda integrales. Entiendo que fundamentalmente hablamos de personas que tienen necesidad de ayuda a domicilio, como pueden ser personas dependientes o personas de la tercera edad, ¿no? Concretamente eso. O sea, nosotros empezamos a actuar cuando el mayor empieza a tener determinadas carencias. O sea, nosotros somos el bastón en el que se apoya cuando a medida que vamos creciendo, nos vamos haciendo mayores, empezamos a tener carencias a la hora de desarrollar las actividades de la vida diaria. En ese ámbito, pues cubrimos lo que son las tareas las tareas domésticas, el tema en apoyo a la higiene personal, control de medicación, gestión de ir al médico, ir a la farmacia a recoger recetas, en fin, cualquier carencia que pueda tener la persona mayor a la hora que va avanzando su deterioro, pues ahí entramos nosotros en escena. Entiendo, Pedro, que en la actualidad, en el tiempo en el que nos encontramos, buena parte de los profesionales de Serainan atienden personas que han sido denominadas como del colectivo vulnerable, ¿no? Sí, concretamente nosotros en Antequera y la comarca atendemos a 800 familias de personas mayores con más de 200 trabajadores. 800 familias con personas mayores. Sí, 800 familias. En lo que es Antequera y la comarca. Decíamos que cuando pues trabajan en ese casi millar de familias con personas de la tercera edad, entiendo que la protección y el evitar tanto ser contagiados a esos profesionales como propagar la enfermedad, en su caso, en el caso de su empresa, tendrán que ser pues esfuerzos redoblados. Sí, bueno, decirte que nosotros desde el primer momento teníamos como premisa intentar ir un pasito por delante de la enfermedad. Entonces esto te digo porque si no mal recuerdo, el estado de alerta sanitaria se pone en marcha un sábado, día 14, pues nosotros el jueves previo ya le estábamos dando protocolos de actuación a nuestros trabajadores y reforzando los equipos de protección personal. Entonces eso nos permitió un poco y tener ese pequeño margen de ir por delante con respecto a la enfermedad. Ahí elaboramos una serie de protocolos, imaginamos posibles escenarios con los que nos podíamos encontrar en estos días, que de hecho al final nos hemos ido encontrando, y ya los teníamos protocolizados. Y en algún caso, entiendo, no lo sé, supongo que eso forma parte un poco de la privacidad de sus usuarios, pero algún caso cercano de enfermo contagiado, enfermo en cuarentena, habrán, entiendo, interactuado, ¿no? Mira, si quieres te explico un poco el escenario en el que nos pusimos. Nosotros nos encontramos ese estado de alerta y, como te digo, atendemos a 800 usuarios. Pues en ese fin de semana del día 14 nos dedicamos a llamar a las 800 familias que atendemos, una por una. Y les planteamos 3 posibles escenarios y para que cada una de esas familias se situara en el escenario que creía más conveniente. El primer escenario irrecomendable implicaba que si existía apoyo familiar, durante el periodo de alerta sanitaria, si podían, porque tuviesen ese apoyo familiar, se prescindiese del servicio de ayuda a domicilio, porque no por nada, sino porque el usuario es
un grupo vulnerable, un grupo de riesgo, y el auxiliar no dejaba de ser un vehículo transmisor que podía transmitir el virus, porque el riesgo cero no existía, aunque nuestros trabajadores han ido perfectamente equipados con sus guantes, mascarilla y demás medios de protección, pero el riesgo cero no existía. Entonces, si la familia tenía posibilidad, porque tuviese apoyo familiar, de prescindir durante unos días de ese servicio, era lo recomendable. Escenario número 1. Escenario número 2. Si no se daban estas circunstancias, reducir en lo posible la atención. O sea, la atención dedicarla a lo básico. O temas básicos como higiene personal, elaboración de alimentos, control de medicación. Y un tercer escenario en el que la intervención y la atención seguían las mismas circunstancias anteriores a la alerta sanitaria, en intensidad y con el mismo auxiliar. Entonces, cada una de las 800 familias que atendíamos se situaba en uno de esos escenarios. ¿Esto qué nos permitió? Pues esto nos permitió de entrada que muchas familias que tenían recursos humanos para hacerse cargo de esos mayores en esta etapa, pues prescindieran momentáneamente del servicio. Eso nos permitió que el 40% de nuestra plantilla pudiese quedarse en casa. Y ya estábamos quitando un volumen considerable de posibles vehículos transmisores del virus. Esa fue nuestra primera intervención. Ya con lo que nos quedó, pues reestructuramos totalmente los horarios y los servicios de la plantilla. Y nos incorporamos de lleno en el plan de emergencia habilitado por el Ayuntamiento de Antequera. Pedro, yo no sé si después de todo este tiempo que llevamos de mes y medio aproximadamente, en el que ustedes no han cesado su actividad y han seguido atendiendo a todos esos cientos de familias, ¿nos puede ofrecer datos de si desafortunadamente han tenido ustedes algún contagio en su plantilla? Mira, un poco hoy acabamos de hacer una nota de prensa, porque evidentemente una de nuestras luchas era poder tener acceso a que nuestra plantilla pudiese tener acceso a los test, para saber en qué situación, en qué escenario estábamos, después de casi 50 días. Bueno, pues gracias a Dios lo hemos conseguido. El domingo pasado nuestra plantilla tuvo acceso en el Hospital de Antequera, gracias a la colaboración de la gerencia y equipo directivo y personal sanitario del área norte de nuestro hospital de aquí de Antequera. Pudimos hacernos la plantilla entera, nos pudimos hacer los test para ver en qué situación estábamos. Y ayer tuvimos los resultados y nos llevamos la gratísima sorpresa de que la plantilla de Serainán había 0 contagiados por COVID-19. Con lo cual te puedes imaginar el subidón, la motivación extra para terminar de poner esto en la punta que nos llevamos ayer, tanto a nivel de plantilla como a nivel de tranquilidad de los usuarios. Yo no sé si ha tenido ocasión de hablarlo con algún experto. El caso es que el porcentaje, es decir, el número de casos por cada 100, en el caso de alguien que trabaja diariamente con este tipo de usuarios, pues es bastante elevado. Miren, teníamos todas las papeletas para que de los cerca de 200 test que se hicieron tuviésemos unos 20 o 25 positivos. Teníamos todas, pero no por nada, sino por estadística, pura y dura. Y de ahí en adelante. Mi sorpresa ayer cuando nos comunican los resultados y tenemos la plantilla limpia. No te puedes imaginar la satisfacción, y además satisfacción por el trabajo bien hecho. Por el trabajo bien hecho por parte de la empresa y por el trabajo bien hecho de mi plantilla, de la cual me siento súper orgulloso. Porque nosotros es verdad que no hemos matado porque tengan su equipo de protección, pero ellos lo han utilizado adecuadamente y han estado al pie del cañón en todo momento, sin desvanecer en el empeño, y ya te digo, no puedo estar más orgulloso de mi plantilla. Bueno, y además un mensaje de tranquilidad para esos usuarios que llevan tantísimos años confiando en ustedes, porque al final, si ahora trasciende, aunque sea un caso, que es algo que se mantiene siempre en la privacidad, probablemente obligarían a alguno de sus usuarios a tener que someterse a una cuarentena, con lo cual es una buena noticia doble en este aspecto, ¿no? Totalmente. Pues Pedro Ruiz, gerente de Serainán, empresa que se ocupa de la atención domiciliaria de hasta 800 familias en la comarca de Antequera, que nos ha sorprendido ese dato. Por lo tanto, también parte de ese colectivo de profesionales que tenemos que homenajear con nuestro aplauso a las 8 de la tarde y que están en la primera línea de batalla. Gracias por la labor que están realizando y gracias por habernos atendido hoy aquí en Teleantequera.
Muchas gracias a vosotros, Cristóbal. No me gustaría terminar sin agradecer. Bueno, podría estar dando las gracias aquí hasta mañana por la noche, si tuviésemos tiempo, ¿no? Pero entiendo que no es el momento. Pero sí me gustaría hacer énfasis y dar las gracias, por una parte, al área de servicios sociales del Ayuntamiento de Antequera, con los cuales estamos trabajando codo con codo y en la misma sintonía, y están desarrollando un trabajo excepcional. Y por último, agradecer a la gerencia y al equipo directivo y a todo el personal sanitario del Hospital de Antequera, que nos han permitido el poder tener acceso a esos test y verificar la situación en la que realmente se encontraba nuestra empresa. Así que no me gustaría terminar sin agradecerle a ellos su trabajo, esfuerzo y desempeño. Pues Pedro Ruiz, gracias y enhorabuena. Muchas gracias a ti, Cristóbal. Tu disposición para lo que necesites. Pues nosotros continuamos con más cosas aquí en Las Cuatro Esquinas, no se vayan.